Se calcula que hasta como una tercera parte de las emisiones que hemos ido generando han sido absorbidas por el océano. En particular para el Atlántico Sur se postula que es uno de los sitios en donde justamente absorbe CO2. Qué gusto volver a reencontrarnos. Mi nombre es Inés Pereira Rivero y esto es Vitamina C. Hoy les traemos un episodio para seguir sumergiéndonos en esta expedición oceanográfica que va a buscar el origen de la vida compleja, la chispa que generó la vida. Compartimos el mismo origen que las plantas, que todos los animales y que los hongos. Y esta campaña buscará a nuestro antepasado directo. 26 investigadores de universidades como Harvard, Cambridge, Charles, Oregon, McGill, San Diego y la Universidad de la República se embarcan en el Falcon 2 del Smith Ocean Institute para recorrer el maritorio uruguayo. La coordinación científica está a cargo de Brett Baker de la Universidad de Texas en Estados Unidos y coliderada por Valerie de Anda de la Universidad de Viena en Austria, Alison Santoro de la Universidad de California en Estados Unidos y Cecilia Alonso del Centro Universitario Regional del Este de la Universidad de la República en Rocha, Uruguay. Si te perdiste el capítulo anterior, en un minuto te cuento en qué consiste esta campaña. En 2015 se descubrió un microorganismo que llamaron Loki archaea y que pertenece al grupo de las arqueas Asgard. La teoría endosimbiótica dice que Loki abrazó a una bacteria y esto generó la vida compleja, las primeras células eucariotas que evolucionaron hasta convertirse en los seres vivos que hoy podemos ver, plantas, animales, hongos. Aunque la mayoría de la vida que existe en el planeta es microscópica. Pero como en el mar uruguayo ya apareció 2 veces esta arquea, el equipo de científicos no está con chiquitas y espera encontrar a una de estas criaturas microscópicas abrazando con sus bracitos a una alfa-proteobacteria. Si llegan a encontrarlas asociadas, si llegan a encontrarlas juntas, esto significaría que la vida en la Tierra sigue surgiendo y que se siguen generando nuevos linajes. Conocemos un poco más el equipo que lidera Cecilia Alonso en Rocha, donde se encuentra este observatorio microbiano marino único en el país. Y desde el punto de vista de nuestro equipo, nosotros del equipo uruguayo me refiero, vamos a tratar de sacar toda la información que podamos. Entonces, nosotros en particular vamos a estar caracterizando a estas comunidades microbianas más allá de lo que es las arqueas y la alfa-proteobacteria con la que se pueden estar asociando. Vamos a ver la diversidad general de las comunidades para poder justamente modelar procesos que tienen que ver con el ciclo del carbono, que eso lo vamos a estar evaluando en el momento arriba del barco. El plancton está en la base de la red alimenticia o también llamada trama trófica. Esta pequeña vida regula el clima del planeta. Son productores primarios, o sea, consumen carbono y generan oxígeno y son la base entonces de toda esta red. Por eso se dice que gran cantidad del oxígeno que respiramos viene del océano. Además del consumo de carbono, permite mitigar los efectos del cambio climático causados por el exceso de elementos que generamos nosotros en el ambiente. Fuimos con Cecilia Alonso y Juan Zanetti, bioquímico, docente y especialista en manejo costero integrado del CURE, al laboratorio del centro para entender uno de los experimentos que estarán haciendo a bordo. La fotosíntesis, como sabemos, es igual a la fotosíntesis que hacen las plantas. Se genera biomasa y se genera oxígeno como un producto secundario en realidad. Y nosotros lo que hacemos es medir ese oxígeno para ver cuánta biomasa se produjo. Y a su vez, en estas botellitas que están cerradas así, no entra la luz, entonces no hay fotosíntesis. Acá solamente hay consumo de oxígeno, no hay producción. Entonces en estas evaluamos la producción del oxígeno y en estas el consumo del oxígeno. Esto es parte de los experimentos que vamos a hacer a bordo para justamente determinar los niveles de producción primaria y de respiración, para hacer lo que se llama el balance metabólico del sistema, que si es netamente productor o netamente consumidor. Así es como se quedan. Estas son las botellas iniciales, ¿no? Acá lo que hicimos fue capturar el oxígeno que había originalmente en el agua. Y ahora en esta estamos capturando el oxígeno que se produjo en 24 horas. Y en esta, bueno, acá en realidad se produjo y se consumió, ¿no? Técnicamente. Son los microorganismos que se consumen ese oxígeno. Exacto. Respiro. Y en esta solo lo que se consumió. Y entonces a partir de todo esto podemos sacar el balance de lo que había inicialmente y lo que hay al final de 24 horas. Y lo que se hace es que se hace una determinación química
para poder medir cuánto oxígeno quedó atrapado acá. ¿Qué hipótesis tienen de lo que van a hacer en el Falcon que suceda? Y bueno, ahí vamos a tener dos gradientes. Vamos a tener un gradiente costa-talud y otro gradiente que va a ser en la columna de agua, ¿no? En la vertical, digamos, en la profundidad. Y en las zonas, pues hay zonas de máximos de clorofila, de donde hay mayores concentraciones de clorofila, frente a las costas de Argentina y bueno, cerca de la plataforma del talud, que son zonas que también podrían haber mayores tasas de producción primaria, pero no están estudiadas. Hay un ciclo natural que tienen los nutrientes por los cuales llegan al mar desde la tierra. Todo lo que va llegando de esa cuenca se va transportando a través de toda la red hidrológica y termina en el mar. Se va consumiendo también en el interín, ¿no? No es que llegue intacto al mar, pero una parte sí va llegando al mar y eso es lo que causa el proceso de eutrofización que se conoce, que es cuando hay demasiados aportes de nitrógeno, fósforo, y entonces se ocasiona un crecimiento desmedido de los productores primarios. A nivel mundial son pocos los equipos que evalúan los procesos de los organismos que consumen carbono y que generan oxígeno. En Argentina sabemos que hay mediciones De procesos, de procesos de producción primaria, solamente. ¿No? Solo producción primaria. No hacen respiración, hasta donde nosotros llegamos a saber. Que eso es la gente del INIDEP, de Mar del Plata. A nivel mundial tampoco eran muchos los grupos que No. evalúan procesos. No son muchos grupos que evalúan procesos a nivel mundial y mucho menos acoplados a lo que es la composición de las comunidades. Muchas veces se hacen estas cosas que nosotros hacemos con este equipo interdisciplinario, se hacen en distintos lugares, pero solo se hace en un aspecto, solo se mide el proceso o solo se evalúa, yo que sé, fitoplancton por el microscopio, pero no se hacen los análisis genéticos, o solo se hacen los análisis genéticos. Que poder combinar todas las cosas es parte de la fortaleza que tiene nuestro equipo de poder trabajar con personas que tienen distintas especialidades. El observatorio está en funcionamiento desde el año 2014 y recibe fondos de diversa índole. No hay un fondo que vos decís, bueno, no sé, te dan por 10 años, por ejemplo. Eso no existe. Lo máximo que hay de financiamiento en Uruguay son los proyectos de grupos de la Comisión Sectorial de Investigación Científica, que son por 4 años. Eso es lo más grande que se puede conseguir. Y es un programa que tampoco no existe hace tantísimo tiempo, es relativamente nuevo. Entonces nosotros tenemos uno de esos proyectos de grupo, Danilo tiene otro proyecto de grupo, y después tenemos cosas puntuales, no sé, de pronto un apoyo para una beca de maestría, por ejemplo. Sí, hoy por hoy también está la universidad con los cargos docentes que logramos acceder, pero sí, en el momento cuando no teníamos cargos era o por beca o por incluso voluntad. Sí. Sí, y después están los proyectos de cooperación internacional, que bueno, nosotros trabajamos mucho con cooperación internacional, es parte de la historia de nuestro grupo. Y bueno, tuvimos varios proyectos con Alemania y bueno, y ahora aplicamos para poder tener otra tanda de esos proyectos, que son proyectos, esos son un poco más largos, son de 5 años, con opción a renovarlo por unos años más. Y bueno, estamos esperando a ver si nos sale. Gracias a ese proyecto es que pudimos mantener el observatorio desde 2018 hasta ahora ininterrumpidamente. Uruguay se encuentra en un lugar clave, además de toda la diversidad que tiene y toda la que todavía no conocemos, es un hotspot, una de las zonas más calientes del mundo, está calentando más rápido a nivel mundial, por lo que estudiando a estos microorganismos y esta zona del océano se puede entonces estimar qué va a suceder en otras partes del mundo. Vamos a estar midiendo este proceso de producción primaria y de respiración, que es uno de los grandes controladores que hace que el océano se comporte como sumidero o como fuente de CO2 a la atmósfera. Está postulado que el océano del Atlántico sudoccidental es uno de los sitios en donde el océano global actúa como sumidero de carbono, como tú decís, ¿no? Absorbe, se calcula que hasta como una tercera parte de las emisiones que hemos ido generando han sido absorbidas por el océano. En particular para el Atlántico Sur se postula que es uno de los sitios en donde justamente absorbe CO2.
Pero además vamos a estar estudiando la ecología del plancton en general, del fitoplancton, del zooplancton, y también haciendo caracterizaciones que nos permitan determinar, por ejemplo, cuánto tiempo ha pasado en ese sedimento de qué época es, para poder también tener una idea como un registro histórico de ese sitio. Y todo eso lo hacemos en asociación con colegas que son químicos o que trabajan en ecología de isótopos, distintas aproximaciones. Se va a estudiar la salud del océano, analizando entonces estos microbios, la calidad del agua y la presencia de contaminantes derivados de la actividad humana en la Tierra. Hablamos con Leandro Pergamino, que estará apoyando desde la Tierra, él es biólogo, ecólogo, y evaluará los diferentes orígenes de la materia orgánica. Y una de las preguntas que nosotros tenemos hoy en mente es acerca de los orígenes de la materia orgánica en los diferentes ambientes. Y eso nos permite tener diferentes inferencias. Por ejemplo, hoy los sistemas acuáticos intentamos verlos de una forma holística, de una forma global, y nos permiten evaluar cómo procesos que ocurren lejos del océano, lejos de estos sistemas acuáticos en las cuencas, si afectan o no el sistema acuático. Entonces nosotros podemos evaluar si, por ejemplo, la transferencia de materia orgánica de origen terrestre, que ocurre lejos de estos sistemas acuáticos, influye o no, y de qué forma en organismos y en los sedimentos y en la base de los sistemas a través de todo el resto de la comunidad del sistema acuático. Es importante esa conexión, pero es importante primero entenderla. Y bueno, esta es una de las preguntas que nos llevamos a bordo. También conversamos con Luciana Grifero, ella es bióloga especializada en microorganismos, también estudiará la salud del océano, pero evaluando nuevos contaminantes en una zona aún inexplorada del mar uruguayo. Llegan a nuestro mar, a nuestras aguas, desde hace mucho tiempo porque vienen del uso del hombre, ya sea, por ejemplo, lo que pueden ser productos farmacéuticos o los agroquímicos que se usan en actividades en el agro. Entonces todo esto llega al mar por diferentes fuentes, entonces lo que vamos a estudiar asociado a ese sedimento mediante unos tratamientos químicos es poder saber qué tipo de compuestos están presentes y si están presentes en este sedimento. Además, vamos a trabajar con los microorganismos asociados a este sedimento, que son la base de la trama trófica. ¿Por qué? Porque sabemos que estos microorganismos, por algunas características que tienen, como ser que responden muy rápidamente a los cambios ambientales, pueden ser buenos indicadores de lo que está ocurriendo en ese ambiente. Entonces, ya hemos visto en otros tipos de ambiente que frente, por ejemplo, a algunos sedimentos podemos encontrar microorganismos que están asociados a procesos de degradación, por ejemplo, de la materia orgánica, que es como la comida de esos microorganismos. Entonces, una de las preguntas que nosotros tenemos es saber si esos microorganismos están respondiendo a esos cambios ambientales que llegan desde las partes que pueden ser de los usos, digamos, del hombre. Y con esta información se podría incluso cambiar hasta las políticas públicas que se llevan adelante, con las leyes que tienen que ver con el uso o el mal uso de los agroquímicos o de los químicos vinculados al consumo humano, por ejemplo, si fueran medicamentos. Exactamente lo que dices, porque lo que pasa con este tipo de ambientes es que sabemos muy poco de lo que hay presente en estos sistemas. Entonces, también hay otros compañeros que van a estar trabajando con otro tipo de contaminantes, más relacionados, por ejemplo, a los hidrocarburos, a lo que puede ser el petróleo. Entonces, bueno, estos contaminantes que yo te mencionaba no son tan estudiados y mucho menos en este tipo de ambientes, lo cual tenemos un escaso conocimiento. Entonces, nuestro desafío es poder usar unas herramientas que son bastante sensibles para poder detectar, porque estos contaminantes están a concentraciones muy bajas, o sea, están en muy poquitas cantidades, pero eso no significa que no puedan tener un riesgo para la biota que habita allí. Y lo último que vamos a hacer es, aunado a estos registros de avistar la fauna marina a bordo, como todos habrán visto, ya están estas imágenes que se generan cuando baja el robot a buscar las muestras, y a partir de ahí también se va a hacer análisis de imágenes para poder detectar qué especies nos encontramos por azar
Rodolfo Fogler es biólogo y ecólogo marino y desde tierra analizará a los peces con cartílago que se pueden observar en el Ross Sebastian como tiburones y rayas que cumplen un rol fundamental en el océano. Actualmente, cerca del 75% de las especies de este grupo de peces se encuentran en estado vulnerable. Son indicadores por la posición que ocupan dentro de las tramas tróficas, indicadores de salud o bienestar del ecosistema en términos generales, porque su presencia indica que esos depredadores que pueden llegar a ser superiores o intermedios forman parte de la comunidad y por ende ese ecosistema se encuentra en equilibrio. Su ausencia indica lo contrario. En contraespecies son más de 100 especies de tiburones, rayas, torpedos y quimeras, hablando de peces cartilaginosos en términos generales, las que habitan desde zonas costeras a profundas en Uruguay. Pero ese número puede llegar a ampliarse. El tiempo lo dirá y las imágenes que se obtengan pueden llegar a servir justamente en ese sentido. En el año 2022, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas creó un documento con las zonas del mar que consideraba fundamentales para la conservación. El equipo uruguayo tuvo especial consideración en pasar por algunos de esos puntos para poder entonces tener información que permita delimitar las próximas áreas marinas protegidas. En determinadas zonas hay ciertas comunidades que son de interés para conservar, ¿no? Entonces, por ejemplo, asociados a el paleocanal del Río de la Plata, hay un área que se conoce como pozos de fango y justamente es una zona, por ejemplo, es muy utilizada por la flota pesquera para realizar extracciones de recursos en esa zona y hay en ese sentido un indicio muy, muy importante de que la biodiversidad en esos lugares es muy alta. Después hay un área, digamos que intermedia sobre la plataforma continental que está asociada con el área de juveniles de merluza y después la última que es el área asociada con el quiebre de plataforma y talud continental, que esa sería el área más extensa y la que abarca otros 3 puntos. También conversamos con Paula de la Porta, ella es especialista en cetáceos y desde tierra estará analizando la fauna, que se observe y que se escuche. Mi rol es apoyar desde tierra, en realidad, a lo que es la recolección y el registro, sistematización, análisis de todas las observaciones que haya de megafauna, en concreto, especialmente en lo que es ballenas y delfines, cetáceos, que es en lo que yo me especialicé, ¿no? Va a estar Lucía Frones, que va a estar arriba del barco, que va a tener un tiempito dedicado a la observación, además de ayudar en todas las tareas que van a hacer, especialmente de la colecta de agua y demás. Pero ella va a estar enfocada en poder observar por determinados momentos, qué es lo que ve, ¿no? En ese mar enorme que tenemos. ¿A simple vista y con binoculares o hay otros sistemas? No, a simple vista y con binoculares, y la idea es que una vez que ella observa un animal pueda registrarlo con cámara de fotos, ¿no? O video, y de esa forma, tener por un lado el registro, los datos de la posición, y a todo eso se le va a estar acompañado, digamos, de datos de variables oceanográficas, ambientales. Entonces vamos a poder también tener, no solo el registro de la especie, sino también el lugar donde fue observada y en qué condiciones fue observada, para también tener esa información que ayuda a entender un poco del ambiente en el que están. La idea es que se registre cualquier megafauna, estamos hablando de animales grandes, ¿no? Entonces pueden ser tortugas, pueden ser peces, tiburones, pueden ser ballenas, delfines, lobos, inclusive podrían hasta registrar a otras especies que son pequeñas, pero que eventualmente las pueda observar y que siempre está bueno registrar. Puede observar peces voladores, calamares voladores, lo que aparezca en superficie. La idea es que puedan registrarlo, inclusive si hay, manchas de basura o hay zonas de acumulación de otros elementos, aves, por ejemplo, también podemos registrar. En esa zona que van a recorrer, como ves, una zona bastante amplia que tiene una parte de plataforma, también talud, también aguas profundas. Podemos llegar a ver cualquiera de las especies que están registradas para el Uruguay, que son más de casi 40, te diría, especies de cetáceos registradas para el Uruguay. O sea que
ya sea en tránsito de una estación a otra o estando quietos en una estación, perfectamente podrían observar cualquiera de esas especies, ¿no? Una de las especies más comunes de observar son los cachalotes, sobre todo en la zona de los cañones y del talud, esa zona de barranco, ¿no? Donde hay un cambio profundo, un cambio brusco, diría, de profundidad. Es una de las zonas donde más se concentran los cachalotes, pero también van a poder observar ballenas de varias especies, ballena sei, ballena fin, no sé, pueden encontrar varias especies de ballenas y también grupos grandes de delfines, ¿no? De distintas especies, o también calderones, o sea, son todas especies de delfines que se pueden observar en esa zona, pero también hay una realidad y es que la información que tenemos disponible de estas especies es escasa. Entonces, cuanto más podamos aprovechar plataformas de oportunidad, en este caso, ¿no? En nuestro caso, es una plataforma de oportunidad porque es un barco que viene a estudiar otras cosas, pero es una plataforma para poder hacer observación. Entonces, cuanto más oportunidades tengamos de eso, más datos vamos a poder tener y juntar para tener un panorama más claro de dónde están estas especies, dónde las podemos encontrar, cuántas hay, dónde están, en qué condiciones están y en qué momentos del año están. En el marco de la expedición se realizó los primeros días de noviembre en Montevideo un simposio con especialistas en el origen de las células eucariotas, estas que dieron origen a todos los animales, plantas y hongos que hoy podemos ver. Además de los especialistas que forman parte de la campaña, participaron invitados de reconocida trayectoria de Argentina, Canadá, Estados Unidos, Francia, Japón, Países Bajos, Reino Unido y Uruguay. Además, se están realizando y también se prevén actividades con escuelas, liceos y estudiantes de magisterio para estimular el conocimiento sobre nuestro ambiente, el océano y los microorganismos. Realizarán actividades entonces con más de 1.200 participantes. Desde el 13 de noviembre y hasta el 3 de diciembre será la expedición y Vitamina C estará compartiendo todo lo que suceda desde tierra y desde el barco. Será hermoso poder compartir esta experiencia en comunidad y con el equipo de investigadores para conocer y celebrar esta expedición en busca de nuestro antepasado, la chispa de la vida, en el lugar donde todo comenzó, nuestro océano. Si te gustó este episodio, suscríbete, dale like y compartilo. Conserva la conversación. Seguinos en YouTube, Spotify, Apple Podcast y en Instagram. Vitamina C Podcast. Producción, Estudio WIN. Realización, Santiago Vico. Edición, Juan Sebastián Baidrich. Diseño gráfico, Fabián Vico. Producción general y conducción, Inés Pereira Rivero.